noche de Reformación. This is a 3-year dream that we've had to do this presentation. Ya 3 años hemos tenido el sueño de hacer esta presentación. And this year is very important. Este año es súper importante. This celebrates 500 years of what God did. Este año celebramos 500 años de lo que Dios hizo. 500 years. 500 años. How amazing is it that one person can do one thing that lasts for so long? Qué increíble, ¿no? El trabajo de un hombre ha seguido tantos años. Which tells us about God's principality or principle of individuality. Nos enseña el principio de Dios de cómo Él puede usar solo una persona para algo grande. The importance of one, right? La importancia de una Each persona. one of you are important. Igual cada uno de ustedes es súper importante. So I want to welcome you tonight. Les doy la bienvenida a cada uno. Our students have worked extremely hard. Los estudiantes han trabajado muy duro para They esto. practiced. Han practicado mucho. They sat through Mr. Vaughn's rigorous training and coaching. Ellos tenían que estar aquí con Josh, que les daba duro. But they endured. Pero han perseverado And bien. I think you're going to enjoy the outcome. Y creo que les va a gustar mucho lo que van a ver. If you have a phone, can you put it on silent or Les pido vibrate? porfa que pongan su celular en vibración para que respetemos a los niños. Mine's on airplane mode to save my Como battery. el de Josh está en el modo avión, aún mejor. All right. Bien, So I'm so excited about tonight, as I said. estoy súper muy emocionado. So tonight you're going to be hearing about a man Hoy van a escuchar de un hombre who put his own life in danger que puso en riesgo su propia vida to bring truth to many others. para traer la verdad a mucha gente. He brought truth to a very dark time in history. Él trajo la verdad a un tiempo muy oscuro en la historia. People were killed all the time for little things. En ese tiempo la gente moría, era matada por cosas muy pequeñas. Some people were burnt at the stake. Aún quemaban gente. They would tear and quarter people. Sí, los torturaban, los cortaban muy feo. That means they'd cut them up in 4 pieces. Sí, los cortaban en 4 pedazos. So if you went against the norm, Entonces era difícil si querías hacer algo nuevo o diferente que los demás. you would put your life in danger. Si lo hacías, ponías en riesgo tu vida. And this is what Martin Luther did. Y esto es exactamente lo que Martín Lutero hizo. Now, this is not Martin Luther King Jr. Y no hablamos de Martín Lutero Jr. Okay, this happened 500 years ago. Hablamos hoy lo que pasó hace 500 años. I had a friend of mine, he's like, it's Martin Luther King Jr.'s birthday. Mi amigo decía, Martín Lutero Jr. no tiene 500 años. I'm like, no, that's the wrong Martin Luther. Y no hablamos de él, We're talking about someone else. hablamos de otra persona. How many of you have a Bible on your phone? ¿Quién tiene una Biblia? ¿Sí? Aún en su celular. How many of you have a Bible at home? ¿O tiene una Biblia en la casa alguien? How many of you have 2 Bibles at home? Levante más si tienes aún 2 Biblias en casa. 3 Bibles at home? 3, a ver. How many of you have Bibles in multiple ¿Quién languages? tiene Biblias en diferentes idiomas? Well, back during the time of Martin Luther, Eso there es were bueno, no Bibles in the pero language of people. en el tiempo de Martín Lutero la gente no tenía Biblia en casa. Most Bibles were in Latin. Casi cada Biblia era en latín. If I gave you a book in Latin, would it help you? Si yo te diera un libro en latín, ¿lo pudieras leer? No. I studied Latin in high school. Aún George sí, él sí estudió latín. I remember one thing. Y él nomás se recuerda una cosa. Festina lente Eso. means hasten slowly. Es un dicho. Significa vaya rápido pero lentamente. Because sometimes you have to slow down and speed up. Sí, porque a veces para ir más rápido tienes que hacer la cosa más lentamente. But in the time of Martin Luther, people did not have the Bible where they could open up and read it. Sí, en ese tiempo de Martín Lutero la gente no podía abrir la Biblia y leerla. This was important because it's the Bible which leads us to the knowledge of God. Y sin la Biblia era difícil conocer de la verdad de Dios. And without the knowledge of God, how do we know about salvation? Y sin el conocimiento de Dios, ¿cómo podemos ser salvos? Difícil. Men during this time had begun to trust in what other men would say instead of what God would say. En ese tiempo los hombres confiaban en otros hombres. Eso es todo lo que sabían. They didn't trust in God because they didn't know. No confiaban, perdón, en Dios porque no conocían de Dios. Because they didn't have the Bible in their Porque hands. no tenían la Biblia en sus manos. Reform means, ¿Qué significa reformar? it means to change from worse to better. Significa cambiar algo de algo malo a mejor. It means to correct, A corregir. to change from bad to good. De cambiar, si algo es malo, lo haces bueno. It means to remove that which is corrupt or bad. Significa remover lo que es corrupto o malo. It even means to abandon it Significa abandonar lo malo and return to a good y place. regresar a algo mejor.
Sounds like a good word, right? Qué bueno eso. That's why we call Martin Luther the Reformer. Por eso Martín Lutero era el reformador. And that's why we call that presentation Reformer, because that's Por what eso it es is. que este día la celebración es la Reformación. So that's how God used Martin Luther in 1517. Así Dios usó a Martín Lutero. And tonight, your student or your children, Entonces hoy los hijos de your ustedes, grandchildren, sus your nietos, nieces, sus sobrinos, sobrinas, your friends maybe, quizás amigos, they learn this every single year. ellos han aprendido esto cada año. Those who've been with us for 8 years have learned this every year for Los 8 que han years. estado en CLIP 8 años, ya 8 años han leído de esto. But tonight, they're going to illustrate it for you. Pero hoy lo van a ilustrar. We are blessed because of what Martin Luther did almost 500 years ago. Aunque fue hace 500 años, hoy todavía somos todos bendecidos por Martín In Lutero. just a few days, we're celebrating 500 years of Martin Luther En, proclaiming liberty. en unos días llega la fecha de 500 años al día de lo que Martín Lutero nos dio, la libertad. So I'm sure you're going to enjoy it as much as we enjoyed preparing. Entonces fue un gozo prepararlo y creo que se van a gozar al verlo. So we're going to get started. Entonces hay que empezar. So we're going to cut down the lights Las luces se van a apagar and we're going to have a good time. y empezar. All right, enjoy. Que lo disfruten. I got my instructions. Church sold indulgences. These were forgivenesses for sins that people were going to commit. La Iglesia Católica vendía indulgencias. Estos eran perdones para los pecados que iban a cometer. Indulgences, get your indulgences for the forgiveness of your sins. Indulgencias, vengan y compren indulgencia para el perdón de tus pecados. Priest, I need to buy an indulgence. Sacerdote, yo necesito comprar una indulgencia. Priest, next week I need to steal something from my neighbor. I need to buy an indulgence. Sacerdote, la próxima semana necesito robar algo de mi vecino. Necesito una indulgencia. Gracias. I need to kill someone. I need to buy forgiveness for my sins. Sacerdote, necesito matar a alguien. Tengo que comprar una perdón. So that's a big forgiveness. That would be 3 coins. Ese es un perdón muy grande. Eso es 3 monedas. Since the people couldn't read the Bible for themselves, they had to trust the priest for everything. People were taught that God gave forgivenesses for sins through work, money, and because of the church. Debido a que la gente no podía leer la Biblia por sí mismos, tenían que confiar en el sacerdote para todo. A la gente se les enseñó que Dios dio perdón de los pecados a través de las obras, el dinero y por medio de la iglesia. Priest, I sinned. Please forgive my sins. Sacerdote, yo cometí un pecado. Por favor, perdone mi pecado. I also sinned. Yo también necesito perdón. Me too. Y yo también. Say, Father
Diga 5 oraciones y da una ofrenda a la iglesia. This was the condition of the world when Luther was born. Esta fue la condición del mundo cuando nació Lutero. Martin Luther grew up and was studying to be a lawyer, but one day he was caught in a very dangerous storm. Martín Lutero creció y estaba estudiando para ser abogado, pero un día se vio en una tormenta muy peligrosa. Señor, si me salvas, yo te sirvo. Luther was saved that day and fulfilled his promise. He joined the Catholic Church to serve God. He was the most devoted of all monks. Lutero fue salvo ese día y cumplió su promesa. Se unió a la Iglesia Católica para servir a Dios. Él era el más devoto de todos los monjes. Luther, you're going to die. Lutero, vas a morir. You've been at the cold and snow too long. Has estado en el frío y en nieve por demasiado tiempo. Almost dying of cold did not stop Luther from doing all he could to gain God's forgiveness. Casi morir de frío no detuvo a Lutero de hacer todo lo posible para ganar el perdón de Dios. Luther, you have to eat and rest. Lutero, tienes que comer y descansar. If you fast too long, you're going to die. Si tú ayunas demasiado tiempo, vas a morir. Drink something. Toma algo. No, No. Eat something. Come algo. no. No. Just a little bit longer. I need to do more so God can forgive my sins. Un poquito más tiempo. Tengo que hacer más para que Dios perdone mis pecados. Luther's health was bad for the rest of his life because of what he did to his body at the monastery, so he could earn God's forgiveness. Lutero no tuvo buena salud por el resto de su vida, debido a lo que le hizo a su cuerpo en el monasterio para ganar el perdón de Dios. After
After a few years at the monastery, Luther was excited to be able to visit Rome, the Holy Land. However, he was very sad at what he saw. Después de unos cuantos años en el monasterio, Lutero estaba emocionado de poder visitar Roma, la Tierra Santa. Sin embargo, estaba muy triste con lo que vio. Rome was crazy. Nobody was truly obeying God. Indulgences are being sold to build churches, and people's sins are not being forgiven. The church is lying to them. Something is wrong. Roma era una locura. Nadie estaba obedeciendo a Dios. Las indulgencias estaban siendo vendidas para construir iglesias. Los pecados de las personas no estaban siendo perdonados y la iglesia les estaba mintiendo. Algo está incorrecto. Luther's trip to Rome made him begin to think about the Bible. He began to read and study it. He was astonished at what he learned. El viaje de Lutero a Roma le hizo comenzar a pensar en la Biblia. Empezó a leerla y estudiarla. Se asombró de lo que aprendió. The church has been teaching so many wrong things. God saves us by faith in Jesus, not by works of money. We do not need the church to talk to God for us. Our sins are forgiven through Christ alone and not the church. I have to do something. I know, I will write down my thoughts for everyone to read. La iglesia había estado enseñando muchas cosas erradas. Dios nos salva por nuestra fe en Jesús, no por obras ni por dinero. No necesitamos la iglesia a hablar a Dios por nosotros. Nuestros pecados han sido perdonados a través de Cristo solamente y no a través de la iglesia. Tengo que hacer algo. Yo sé, voy a escribirlo todo para que toda la gente lo pueda leer. Luther wrote down 95 errors that the church was teaching. This was the 95 Theses. Lutero anotó 95 errores que la iglesia estaba enseñando. Estas fueron las 95 tesis. Wow, this is amazing. ¡Wow! Esto es increíble. This tells us that the church is doing wrong. Esto nos dice lo que la iglesia está haciendo en error. Look. ¡Mira! Yes. ¡Sí! This is bad. Esto es malo. Take this down, Luther. This goes against the church. Baja esto, Lutero. Esto va en contra de la iglesia. No, I won't. No lo voy a bajar. On October 31st, 1517, Luther changed the world. He showed everyone that the just shall live by faith. What he wrote spread all over Europe. Luther knew that his life was now in danger. El 31 de octubre de 1517, Lutero cambió el mundo. Él mostró a todos que el justo vivirá por la fe. Lo que escribió se extendió por toda Europa. Lutero sabía que su vida estaba en peligro.
The Pope and the church leaders were not happy with Martin Luther for posting the 95 Theses. He was challenging their power. They called him to Worms, a city in Germany, to answer their questions. El Papa y los líderes de la Iglesia no estaban contentos con Lutero por haber publicado las 95 tesis, ya que estaba desafiando el poder de ellos. Lo llamaron a Worms, una ciudad de Alemania, para responder a sus preguntas. I have a feeling I'm going to my death. I cannot and will not take back what I wrote even if they kill me. Tengo un sentimiento que voy a morir. No me puedo echar para atrás con lo que escribí, ni lo haré incluso si ellos me matan. Luther, you read the bad things. Lutero, has escrito cosas malas. Say sorry for what you have said. Diga perdón por lo que has dicho. You are going against the Catholic Church. Tú vas en contra de la Iglesia Católica. Malo, Lutero. Luther, take them back. Lutero, retráctalo. I have written what my conscience has convicted me of. I will not take it back unless you show me from the Bible that I am wrong. I can do nothing else. Here I am. Lo que he escrito es de lo que mi conciencia me ha convencido. No me retractaré a menos de que ustedes me muestren con la Biblia que estoy equivocado. No puedo hacer nada más. Esta es mi posición. Regresa más tarde y te vamos a decir lo que hemos decidido. God protected Luther. He was allowed to leave and remain alive and free. What Luther started on October 31st continued to change the world. Dios protegió a Lutero. Se le permitió salir y permanecer vivo y libre. Lo que Lutero comenzó el 31 de octubre continuó cambiando el mundo. The world celebrates Halloween on October the 31st, but we Christians celebrate Reformation. El día 31 de octubre, el mundo celebra el día de Halloween, pero nosotros cristianos celebramos el día de la Reforma. Martín Lutero trajo la luz y la verdad a un mundo oscuro. Los hombres ya entendieron que podían hablar directamente a Dios sin necesitar un sacerdote. Esto guió al hombre para que pudiera entender que se podía gobernar por él mismo. Martín Lutero enseñó que la salvación viene de Dios único. Martín Lutero riesgó su vida para decir la verdad. Gracias, Martín Lutero, por ser valiente y seguir tu conciencia.
This next song was actually written by Martin Luther 500 and something years ago, so our students have learned the first 2 stanzas. So we'll finish up the night with this song. Esta canción se escribió por Martín Lutero y ellos han aprendido algo de la canción que escribió Martín Lutero hace 500 años. Para terminar, recordando la vida de Martín, él puso su vida en riesgo. He spoke the truth. Él habló la verdad. He restored the idea that salvation is from God alone. Él restauró la idea que la salvación viene de Dios y solo Él. And God communicates directly to us. Y que Dios puede hablar directamente con nosotros. And we see on the windows here. Como vemos aquí en las ventanas. This is called Martin Luther's Rose. Esto es la rosa de Martín Lutero. The language is actually Latin. Normalmente está escrito en latín. So this is actually Latin. Entonces es latín. So this is Latin. Latin, like from old Rome. Sí, latín muy viejo de Roma antigua. And they had 5 ideas. Ellos tenían 5 ideas. That was restored. Que era restaurado. That the reformer opened the door to happen in the world. Y los reformadores abrieron la puerta al mundo para esas verdades. Number 1 was Scripture alone.
Número uno es las escrituras sola. As Martin Luther said, I have to be convinced from the Bible. Martín siempre regresaba a la Biblia. When he was at Worms, Sí, cuando estaba en Worms, he said, my conscience has convinced me of this. él dijo que su conciencia era convencida de la For him escritura. to change his idea, he would have to be proven from the Bible. Él razonaba de la Biblia misma y solo la Biblia. Next was faith alone. Número dos, solo la fe. You can't get salvation through works. No puedes trabajar para la We salvación. can't work hard enough. No podemos trabajar lo suficiente We duro. can't believe enough. No podemos creer lo suficiente. But God gives us faith. Nomás Dios nos da fe. Then it's through grace alone. Después es solo gracia. Salvation is a gift, you cannot earn it. La salvación es un regalo, no se merece. And we know that salvation comes from Christ Y alone. la salvación viene de Cristo y Él He nomás. says, I am the way, the truth, and the life. Jesús dijo, yo soy la vida, la verdad y la salvación. And lastly, what they believed, Y lo último que ellos creían, it's called soli deo gloria. eso es número 5. To God alone be the glory. A Dios y solo Él sea la gloria. It means when God saves us, Significa cuando Dios nos salva, it's a work that He did. es trabajo de Dios mismo. It's not what we do. No es lo que nosotros We can't hicimos. glory in our salvation. No podemos gloriarnos en nosotros mismos. Jesus coming and dying on the cross, Jesús vino, Él murió en la cruz. raising from the dead, Él fue levantado de la muerte. that brings God glory. Eso glorifica a Because Dios. only through Him can we be Y saved. solo por Él podemos ser So salvos. God restored these ideas Dios restauró estas verdades so that we can know how much He loves us. para que podamos saber cuánto Él nos amaba. And that salvation is available to Y each of que la us. salvación es para cada persona. Not because of all the good we do, No por lo bueno que somos, but because Jesus died. más bien porque Jesús murió por And He nosotros. alone can save us through faith. Y solo Jesús por la fe nos puede salvar. That's why Luther is the reformer, Por eso Martín es el reformador. proclaiming salvation through Christ alone. Él proclamó salvación por medio de Jesús. So we hope you understood that through our presentation. Espero que lo han entendido por medio de la presentación. Let's give all our students a big